Estimados amigos y familiares, muchas gracias por haber venido a la presentación de mi libro sobre Barcacó. El motivo que me ha llevado a escribir este libro ha sido porque quiero que hay que preservar y que no se olvide la historia y el patrimonio natural y cultural de Barcacó y rendir un homenaje a nuestros antepasados. Para no olvidar, entre otros sistemas, existe la escritura, la fotografía y el vídeo. En mi libro he empleado la escritura y la fotografía, aunque en mi filmoteca tengo vídeos de Barcacó desde los años 70, dos de los cuales los vamos a poder aquí ver en mi exposición. Resumiendo el contenido del libro, podemos decir que incluye la historia de Barcacó, el aula, la flora, la fauna y los edificios más importantes. Contiene 229 páginas y 232 fotografías. Aunque no nací en Barcacó, mis padres eran naturales de Barcacó y yo desde los 5 años he pasado buena parte del verano en Barcacó. Conozco a todos sus vecinos, he filmado y fotografiado la flora, la fauna desde los años 70 del siglo pasado. Barcacó se encuentra situada en la Alta Sanabria. Es el pueblo más alto de la provincia de Zamora, está a 1243 metros. Sus habitantes son bilingües porque hablan el castellano y una variedad local del gallego. Barcacó fue fundada por la Orden de Santiago en el siglo XIII y permaneció en dicha orden hasta la disolución de la orden en el año 1873. Los habitantes de Barcacó han vivido de la ganadería y de una agricultura minifundista de subsistencia. Nunca ha habido más de 40 familias ni más de 170 vecinos. Actualmente hay 53 vecinos, hay 2 familias con una explotación ganadera y el resto de los vecinos o son jubilados o trabajan en empresas próximas a la zona. Para resumir, definir a Barcacó, podemos decir que es un pueblo muy montañoso, con una gran belleza paisajística, situado en el valle del río Barcacó. Aquí podemos ver un plano de la Vicaría de Porto, a la que pertenecía Barcacó. La Vicaría de Porto estaba en la encomienda de Castro Tolafe, que pertenecía al Priorato de San Marcos de León, que era el equivalente a un obispado. La Vicaría, como vemos en el plano, pertenecía a Porto, Barcacó, Pías y San Agustín, un pueblo de Orense. Cuando se disolvió la orden, estos pueblos pasaron al obispado de Astorga. Y desde el punto de vista provincial, Barcacó pertenecía a la provincia de las tierras del conde de Benavente, que dependía para el voto en Cortes de Valladolid, hasta el año 1833, cuando se crearon las actuales provincias, que pasó a pertenecer a Zamora. Desde el punto de vista municipal, Barcacó nació dentro del Ayuntamiento de Porto, hasta el año 1850, que se creó el Ayuntamiento de Pías, que comprendía y comprende Barcacó, Pías y Vilanova de la Sierra, y Porto quedó como ayuntamiento aparte. Bueno, aquí podemos ver un gráfico del carro chillón, hecho por el profesor Luis Cortés Vázquez, que está incluido en su libro del dialecto galaico-portugués que se habla en Lubiana. Como esta lámina, tengo más láminas en el libro donde vienen todos los aperos de labranza de Barcacó con sus nombres en gallego. El carro chillón es un carro que se mueve el eje y las ruedas, distinguiéndolo del carro de radios, que es tirado por caballos y solo se mueve la rueda. El carro chillón es más antiguo que el carro de radio. Hay varios modelos. Está el carro chillón transmontano, que es de Portugal, el gallego, el cantábrico, el vasco concretamente el gallego, que como es el de Barcacó, se distingue porque tiene 2 ojos en la rueda. El chillido se produce porque roza la madera del eje con la caja. Y además es curioso porque cada carro tiene un sonido distinto. Por eso los de Barcacó sabían cuando llegaba su carro porque lo oían ya desde muy lejos. Bueno, aquí está mi hija Marina, delante de un carro chillón. Es del año 1987.
Bueno, ahora vamos a ver este pequeño vídeo del carro. La película, la que está hablando es mi hija Irene, que estaba ahí protestando. Esto es del año 1993. Bueno, ahora voy a hablar del chozo. Desde tiempos antiguos, los pastores siempre querían estar junto al ganado y para lo cual utilizaban medios de la zona para crear unos refugios. El chozo de Barjacoba, y ahí lo podemos ver, consistía en una base cuadrada o circular de piedras sin mortero que se colocaba un armazón de madera de roble y se tapaba con terrones. El chozo tenía capacidad para 2 camastros y contenía también ropa, alimento y comida de los pastores. Además, se podía hacer fuego dentro y conservaba muy bien el calor. El problema que tenía es que era vulnerable al fuego y a las inclemencias del tiempo y todos los años había que repararlo o reconstruirlo. En la foto estoy ahí a la izquierda con el chozo de Barjacoba, que actualmente está en ruinas, aunque hay un chozo nuevo que lo han restaurado los vecinos. Bueno, una de las formas de obtener ingreso en el pueblo era alquilando la sierra a las merinas. En esta foto del año 1971 podemos ver al fondo el rebaño de las merinas y a la derecha se ve el pastor de Extremadura y a la izquierda un pastor que era de Barjacoba. Y ahí están mis padres y mi hermano. Bueno, ahora voy a hablar de la construcción más emblemática de Barjacoba, el Culo de los Lobos. El Culo de los Lobos consiste en un corral de piedras de 3 metros de altura, con 40 metros de diámetro, que está rematado con unas piedras planas inclinadas hacia el interior para evitar que pudiera salir el lobo cuando entraba dentro. En el centro del curro había un montículo para facilitar que el lobo pudiera entrar dentro. Va disminuyendo según se va acercando al muro. Lo que hacían es que colocaban como presa una cabra o algún animal para que el lobo pudiera entrar dentro y bueno, podía salir. Cuando se descubría, se tocaban las campanas y acudían todos los vecinos con palos, piedras y herramientas y lo maltrataban. Después lo llevaban por el pueblo y por las aldeas vecinas a modo de recompensa. Dejó de utilizarse a partir de los años 50 del siglo pasado. De todas formas, está como vemos aquí conservado. Bueno, aquí tenemos la iglesia de Santa Cecilia, es del siglo XIII, de estilo románico, está hecha con piedra de cantería y tiene una espadaña con 2 vanos con sendas campanas. La entrada es muy estrecha por un arco de bóveda de cañón que sujeta la escalinata del templo. Está rodeado de un cementerio de nichos horizontales. Aquí tenemos el retablo, que fue restaurado en el año 2014 con fondos de la Diputación y del Obispado de Astorga. Bueno, en la Orden de Santiago tenía la costumbre de colocar la Orden de Santiago en sus monumentos. Lo que vemos aquí es la fuente del Toural de Porto y podemos ver en el centro la Cruz de Santiago. Lo que pasa es que aquí tiene a la derecha e izquierda 2 leones rampantes y debajo una medusa. En Barjacoba, la Cruz de Santiago está en una piedra de la escalinata de subida al campanario. Se ve ahí en el centro, lo que ocurre es que está muy desgastada debido a las inclemencias del tiempo, pero se puede apreciar que era la Cruz de Santiago. Me costó más de un año encontrarla, porque estaba buscando todos los días alrededor de mí, se la encontraba y por fin un día que daba el sol de cierta manera conseguí localizarla. Pero es difícil verla. Bueno, ahora voy a hablar de la escuela. El primer edificio de la escuela es el que vemos aquí. Por documentos que hay en el pueblo, se tiene noticias que la primera escuela existía en el año 1776. Este edificio que hay ahí tiene 2 plantas. En la planta de arriba vivía el maestro o maestra y en la parte de abajo estaba la escuela. Lo que ocurre es que en el año 1958 se hizo un edificio nuevo y entonces este edificio se alquiló a un vecino que
que vivía en la parte de arriba y abajo tenía una cantina. Por eso vemos ahí las cajas de botellas y un vecino que está ahí saliendo, y en la parte de arriba uno de los hijos del dueño de esta cantina. Bueno, este edificio se tiró y se hizo este edificio de aquí, que está en la parte de arriba. Hay una casa rural y en la parte de abajo está el tanatorio, donde atiende el médico, y un tanatorio. Se hizo en el año 1983. Bueno, aquí tenemos el edificio que se hizo posteriormente de la escuela. Aquí se ven los niños que había entonces, en el año 1968, pero desde el año 1972 hasta 1985 se llevaron los niños a la mezquita, los llevaban en un autobús, y en el año 1985 se volvió a abrir la escuela de Barjacoba dentro de la escuela rural Tudela Vivey, pero en el año 1998, el curso 1998-99, se cerró porque solo quedaban 2 alumnos que terminaron sus estudios en Lubián. Bueno, aquí tenemos otra vez los niños de la escuela del año 1988, pero están en el molino. El molino, están en ruinas ya, había 11 molinos, y es que como Barjacoba se sembraba centeno, se comía también pan de centeno, entonces había que mover el centeno, y entonces lo que hicieron fue, desde ya tiempos remotos, que aprovecharon la fuerza del agua y construyeron molinos de agua. Se juntaban varios familiares y hacían un molino, y después por turno pasaban a moler el centeno. Es una construcción pequeña que tiene 2 alturas. En la parte superior, está el tejado es de madera con paja de centeno, y en la parte de arriba está la sala de molienda, y en abajo se llama el infierno, que está toda la maquinaria que mueve arriba la rueda de la antena. Este es el infierno, y la rueda esa que tiene unas palas es el rodicio. Aquí se rodero en castellano. Cae el agua sobre las palas y mueve el rodicio y mueve la rueda volandera que está en la parte de arriba. Aquí podemos ver la rueda volandera y debajo la rueda solera. Ahí hay un edificio que es por donde luego veremos que cae el grano para moverlo. Bueno, y aquí vemos la parte de arriba, la que está ahí es mi hija. Y vemos que arriba hay una forma de madera en la parte de arriba, ahí que está invertida, una pila invertida, se metía ahí los granos, bajaban por el orificio de la rueda delantera y se movía el centeno. Esta foto es de 1994. Todavía los molinos, había uno que todavía funcionaba. Bueno, ahora voy a hablar de los problemas con los límites de Barjacoba. He localizado en el archivo del pueblo los conflictos, los litigios que ha habido con los pueblos de alrededor, y aproximadamente cada siglo había un juicio porque no estaban de acuerdo con los límites que había, ni con Pías, ni con Porto, y entonces llegaban a juicio. Voy a hablar del más famoso, y es cuando se creó la central de San Sebastián, el embalse de Pías, que cuando se hizo, donde estaba la central tenía muchos beneficios económicos, entonces se determinó que pertenecía a Prado Ramijero, al Ayuntamiento de Viana. Pero resulta que una orden del Ministerio de Gobernación del año 1970, no sé por qué razón, determinó que estaba dentro de Pías y del término de Barjacoba. Entonces el Ayuntamiento de Viana no estaba de acuerdo, recurrió al Tribunal Supremo y le dieron la razón en el año 1974, por lo cual desde entonces pertenece a Viana. Bueno, esto es un tema muy curioso, que es la compra de las sierras, no solamente de Barjacoba, sino de toda Sanabria. Porque tuve la suerte de localizar una sentencia del Tribunal Supremo donde hablaba de la historia de propiedad de la sierra de Barjacoba por un conflicto que hubo, que llegó hasta el Tribunal Supremo, que lo comentaré. La sierra de Sanabria, los propietarios que ha habido han sido la Orden de Santiago, que tenía las sierras de Porto, Pías y Barjacoba, el monasterio de San Martín de Castañeda, que tenía las sierras alrededor de San Martín, pues Ribadelago, Vigo y San Martín de Castañeda. Y el resto era del conde duque de Benavente,
que se lo donó junto con Puebla de Sanabria y el resto de las sierras, se lo donó la reina Isabel Católica. Bueno, en las escrituras de la Sierra de Porto, cuando se disolvió la Orden de Santiago en 1983, se hizo el Estado lo sacó a pública subasta y los vecinos de Porto la compraron. Hay un libro que pongo ahí que es de Carlos Canacedo, Estudios Socioeconómicos de Porto, donde viene muy detallado cuándo se compraron las sierras, quién la compró, cuál era su superficie, y incluso que se creó una junta de propiedad de la sierra, las reuniones que hacía, viene todo detallado en este libro, está muy detallado. La compra de la sierra de Valjacoba, también en pública subasta, he localizado también en el archivo de Valjacoba la escritura. La compró un solo vecino, Pedro Pérez Primo, seguramente algún antepasado mío. Y a los 10 años, yo por el apellido, y a los 10 años se la compró el resto del pueblo. Falleció el hombre y la viuda se la vendió al resto del pueblo. A cambio de una ganancia, claro. Bueno, este es el Mariano Tellez Girón, muy famoso, alguno habrá oído hablar seguramente de él. Era el 12 duque de Osuna y fue también conde duque de Benavente. Este Mariano heredó las propiedades, los títulos de un hermano que falleció sin descendencia. Lo heredó con 30 años. Tenía 52 títulos nobiliarios y era 17 veces grande de España. Tenía propiedades en España, en Italia y en Bélgica. Se podía recorrer media España por sus propiedades que tenía. Fue militar, político y diplomático. Como militar participó en la guerra carlista y llegó al empleo de teniente general. Como político fue senador vitalicio y también representó a Zamora en las Cortes. Como diplomático, donde más tiempo estuvo fue en San Petersburgo. Estuvo 12 años y consiguió restablecer las relaciones diplomáticas entre España y Rusia, que estaban rotas a la muerte del rey Fernando VII. Llevó una vida con muchos gastos porque él no cobraba nunca, no cobró ni como político ni como al revés, pagaba todos sus gastos y además llevó una vida de lujo, de tal manera que en el siglo XIX, cuando alguien era muy derrochador, se decía, ni que fuera Osuna. Fijaros lo que ocurrió, que acabó arruinado, los gastos que tenía. Entonces, en el año 1876, pidió un préstamo de 625.000 pesetas a devolver en 6 años al 8% de interés a los descendientes del primer marqués de Pilar, a la viuda y a los hijos, Luis y Alejandro. En el año 1882 falleció y en el 1834 su viuda, que tenía que devolver el dinero, no tenía dinero y entonces le embargaron la sierra de Sanabria. Salió a pública subasta y nadie la compró. Entonces se quedaron los Pidal con las sierras. Y en el año 1996, 12 pueblos encabezados por Lubián se negaron a pagar las rentas de las sierras, porque decía que era suya. Entonces hubo un juicio, los Pidal los denunciaron, hubo un juicio en Valladolid y los ganaron los Pidal. 10 pueblos recurrieron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo a los Pidal. Y entonces, esa es la sentencia que yo dije, donde he localizado toda la historia que estoy contando, porque cuenta con pelos y señales desde que la reina Isabel la Católica le concedió a Conde Benavente las sierras y va contando toda la historia, cuándo se marconó, cuándo se llevó al registro de la propiedad, o sea, muy interesante. Bueno, pues por herencia, al final, las sierras las heredó Ignacia Bernardo de Quirós y González de Cienfuegos, que era la viuda de uno de los hijos del marqués de Pilar. Esta señora, al final, vendió las sierras a todos los pueblos que las arrendaban, 52 pueblos. En la escritura figuran los nombres de todos los vecinos que vivían entonces y todos los límites de las sierras. Aquí podemos ver el encabezamiento de la escritura, hay una de cada pueblo, son
son todas similares, excepto cambiando los